Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un recorrido de lo que se llaman las perspectivas psicológicas y sociológicas del campo de la psicología social. Mi nombre es Marcelo de Leonardo y soy coordinador del trabajo práctico de la Comisión 31 de la materia de Psicología Social que se dicta en la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, cátedra que está a cargo del profesor Sinkin. Bueno, es un recorrido que tiene que ver con la visión clásica del campo y no vamos a dejar de insistir que para nosotros el campo de la psicología social es un campo plural. Por lo tanto, esta nominación psicología social hace referencia a un conjunto de prácticas y de resultados científicos, también de conocimientos desarrollados por investigadores que están vinculados de alguna manera a algún tipo de conjunto institucional. Este saber psicosocial, por supuesto, está condicionado sociohistóricamente y habla y trabaja sobre fenómenos que están a su vez sociohistóricamente determinados. Entonces, no hay una única y verdadera psicología social, sino que, bueno, lo que hay es una serie de desarrollos que funcionan de manera desigual y combinada y que depende cómo estos conjuntos institucionales se posicionen, van a poder presentarse como legítimos o no dentro del campo. Por lo tanto, seguimos insistiendo en que no se trata de una disciplina, sino que se trata de un cambio de problema, ¿sí? Vamos a conversar ahora sobre un aspecto interesante que desarrolla Tomás Ibáñez, un catedrático español, sobre el concepto del ciclo de paradigma, o el ciclo de un microparadigma. Porque nosotros, dentro de la psicología social, no podemos hablar de un paradigma fuerte, sino que más bien tenemos que manejarnos en un nivel débil de paradigmático, y esos microparadigmas que pueden distinguirse dentro del campo están dados por una serie de etapas en las que se han puesto como relevantes en determinados sectores. Estos microparadigmas son los del conductismo, del cognitivismo, los del gestalismo, los del psicoanálisis, el dialéctico y el del construccionismo. Nosotros podemos distinguir dentro del concepto de paradigma dos componentes. Uno, lo que se llama el paradigma ejemplar, y otro, el paradigma comunidad. El paradigma ejemplar se refiere a todo lo que está relacionado con la teoría, a los métodos, los dispositivos teóricos prácticos en un campo de investigación y todos esos componentes que definen lo que sería la naturaleza de conocimientos producidos en este campo o en cualquier otro campo, ¿no? En lo que respecta al paradigma comunidad, hay que entenderlo como el conjunto de investigadores que se reclaman de ese paradigma ejemplar y básicamente está relacionado a las conductas científicas, a las prácticas, a las creencias. Esta red de investigadores arman una estructura de relaciones
en las que van a estar atravesadas por múltiples relaciones de poder, ¿sí? Esto hace que se puedan conseguir determinadas plazas o determinados lugares dentro de las universidades, o acceder a determinados lugares en los puestos de investigación, en las instituciones destinadas a tales fines, ¿no? O, por ejemplo, el control de los comités de redacción en publicaciones y revistas, etc. Es muy interesante tomar el modelo del ciclo de vida del microparadigma en la psicología social, porque esto nos va a permitir pensar lo que ha sucedido con determinados momentos que ya lo he desarrollado en otros videos anteriores. Digamos que para pensar en un ciclo de vida de un microparadigma, hay un primer momento donde aparece un determinado microparadigma ejemplar que se muestra como muy productivo, generando resultados interesantes y novedosos durante más o menos 5 años. Si logra hacerse un lugar atrayendo interés y cierto éxito, van a transcurrir unos 10 años para que el paradigma comunidad empiece a tejer redes, se constituya en grupo de presión y los integrantes accedan a lugares de toma de decisiones. Por ejemplo, poder conseguir fondos, participar en comités de redacción de revistas científicas, lograr lugares en determinadas universidades. Entonces, a partir de ese poder, el paradigma ejemplar va a empezar a asegurar la supervivencia, ¿no? Entonces van a empezar a circular estudiantes de doctorado y de posgrado que van a servir de mano de obra para la producción de datos y empezar a generar publicaciones. Entonces, durante el tiempo que transcurre ese proceso, el paradigma ejemplar va a dejar de ser productivo a nivel cualitativo. Entonces, al cabo de 20 años, la casi totalidad de las investigaciones van a ser repeticiones, todas cuestiones redundantes y que van a terminar produciendo resultados triviales. Sin embargo, va a ser el momento donde más se publique sobre temas propios de ese paradigma ejemplar. Y es el periodo en que este va a tener más importancia en los programas de las materias, ¿sí? En las asignaturas universitarias. Entonces, resumiendo, cuando un paradigma ejemplar ya está agotado, muerto, acabado, en términos de productividad científica, es cuanto más vivo y resplandeciente lo encontraba en las revistas especializadas, en los programas de las asignaturas y en los manuales de psicología social. Por eso, de alguna manera, muchas veces la tarea de los docentes tienen como este carácter espectral, ¿sí? Trabajan sobre cuestiones que ya están como perimidas, pero que siguen perdurando por una suerte de inercia frente al no cambio del paradigma ejemplar. Un ejemplo de esto ha pasado con lo que se llamó la teoría de la disonancia cognitiva en el campo de la psicología social. Fue una teoría muy productiva e innovadora en la primera mitad de los años 60. Después se mantuvo durante más de 20 años en las revistas especializadas, a pesar de que ya no aportaba nada interesante, y de que la mayoría de las investigaciones solo eran manifestaciones de un ritual metodológico, ¿no?
Algo similar pasó también con la teoría de la frustración-agresión. ¿Por qué traigo esta cuestión del ciclo de vida de un microparadigma? Porque esta es una de las cosas que ha hecho que el mainstream entre en crisis. Esta manera de pensar y actuar la producción de conocimiento psicosocial, reproduciendo de una manera encapsulada el conocimiento científico sin encontrar una articulación entre determinadas demandas que están en relación a problemas sociales, a problemas ambientales, a problemas políticos. Por eso el momento de crisis tiene que ver con este agotamiento que se ha dado en el mainstream de la aplicación de los paradigmas ejemplares. Bueno, vamos a hablar del proceso de institucionalización del campo, de la psicología social. El primer periodo de este proceso de institucionalización lo podemos sintetizar con la pregunta: ¿qué nos mantiene unidos en el orden social establecido? Ahí hay una visión de la sociedad como una realidad homogénea, y el campo de la psicología social ingresa al discurso universitario, ¿sí? El segundo periodo del proceso de institucionalización va a estar caracterizada por la pregunta: ¿qué nos integra en el orden social? Y aquí lo que vamos a encontrar es lo que se ha llamado la americanización de la psicología. Aparecen muy fuertes los sesgos individualistas y psicologistas. Esto lo vamos a ver en un rato. Y hay una necesidad de adaptar al individuo al orden imperante, ¿no? Es la época dorada de la psicología social porque hay una demanda de intervención que desborda la expansión académica. Sobre todo, por un lado, lo que tiene que ver con los cambios sociales a partir de la reacomodación después de los conflictos bélicos, y por otro lado, la necesidad de optimizar la intervención de las tropas en esos conflictos. Los temas centrales van a ser los pequeños grupos, las actitudes y la relación entre cultura y personalidad. Y el tercer periodo del proceso de institucionalización lleva a la cuestión de qué sería lo que nos libera del orden social establecido, ¿sí? Aparece un cuestionamiento del orden social, y los tres postulados que podríamos nombrar es, por un lado, que la realidad social es una construcción histórica producto de la acción humana. Por el otro es que el orden social vive de conflictos permanentes, y además que la psicología social tiene un papel político y es una herramienta de crítica social, ¿sí? Desde el principio de los años 70 se ha extendido esta suerte de, ya digamos, casi como verdad, o por lo menos hay una fuerte creencia de que la psicología social está atravesando una crisis importante debido a la entrada de este tercer periodo, ¿sí? Muchos sostienen que es consecuencia del resquebrajamiento de los presupuestos dominantes neopositivistas en la psicología y en la sociología. Pero la psicología social, al tener su propio desarrollo, no necesariamente
reproduce lo que sucede en estas otras dos disciplinas, ¿sí? En general, lo que hay que pensar es que lo que ha habido es un agotamiento, ciertas contradicciones y limitaciones del paradigma general de las ciencias modernas, que es el paradigma galileo-newtoniano, ¿sí? Por lo tanto, la crisis de la psicología social es la del neoconductismo y del cognitivismo. Por lo tanto, lo que va a suceder durante este tercer periodo es que la psicología social no se va a considerar ni una ciencia de la conducta, es decir, no va a trabajar sobre el modelo del hombre rata, haciendo alusión al estudio de los comportamientos a través de qué sucede con los experimentos con ratas, ni tampoco la ciencia de los procesos mentales, ¿no? Que sería el modelo del hombre ordenador. Bien. Entonces, dada la pluralidad teórica y la diversidad metodológica, nos vamos a encontrar, por un lado, con la psicología social psicológico individual, la psicología social sociológica o colectiva, la psicología sociológica o la sociología psicológica, y por otro lado, la psicología social crítica, que se divide en tres vertientes, podríamos decir, la marxista o dialéctica, la histórico-crítica y la posmoderna. Hoy vamos a trabajar estas dos. Esta, de alguna manera, ya estuvo mencionada y hay otros aspectos que no los vamos a desarrollar y vamos a dejar para otra oportunidad, para otro encuentro, para hablar específicamente de la psicología social crítica. Bien, lo que tenemos que decir, antes que nada, es que esquemáticamente, entonces, la psicología social es una rama autónoma que no tiene que estar asociada a ninguna dependencia, tanto a la psicología como a la sociología o a la antropología, como habíamos visto, ¿no? Tuvo sus primeros pensadores e investigadores en Europa, pero los logros institucionales, digamos, se realizaron en Estados Unidos. Así que podríamos decir que es una disciplina que arranca en 1920 desde un modelo en el que la psicología va a tener mayor preponderancia sobre la sociología. Así que va a madurar durante las décadas del 30, del 40, en un contexto sociocultural favorable. Va a tener la década dorada más o menos entre 1955 y 1970. Y en 1970 ahí comienza lo que hablábamos anteriormente sobre la crisis de la psicología social. Bueno, siempre históricamente se ha hablado de que la psicología social psicológica y la psicología social sociológica tienen sus preponderancias porque de alguna manera reflejan la tensión central de la modernidad que recorre este campo, ¿no? La psicología social psicológica siempre se ha centrado en estas cuestiones de las reacciones de individuos a estímulos sociales, mientras que la sociológica
ha tratado de hacer mayor hincapié en lo que serían los aspectos estructurados de la interacción social, ¿sí? Pero bueno, ambos desarrollos han funcionado de alguna manera en forma independiente y paralelo, han desarrollado sus microparadigmas, sus propios objetos de investigación, sus propios métodos e incluso hasta sus propias instituciones. Bueno, la psicología social, sociológica, psicológica o individual, digamos que tiene como dos fuertes cauces. Uno es el que está en relación a la perspectiva conductista, en la que trabaja sobre la cuestión del aprendizaje, el refuerzo y la conducta social, y el otro está ligado más a las perspectivas gestáltica y cognitiva, donde se trabaja mucho lo que es el campo de la cognición psicosocial, ¿sí? La psicología social sociológica o colectiva tendría como estas dos vertientes. Por un lado, las psicosociofenomenologías, que incluye el pragmatismo y el conductismo social de Chicago, el interaccionismo simbólico, la microsociología dramatúrgica y la metodología. Y por el otro, la vertiente de sociedad y cognición, que trabaja sobre la cuestión de la sociogénesis cognitiva, el tema de la percepción social y el de la psicosociología de los sistemas de creencias. En lo que hace a la psicología sociológica o a la sociología psicológica, tenemos distintas vertientes de investigación, que en algunos casos ya lo hemos nombrado en otros videos, ¿sí? Por un lado está toda la vertiente de la psicología de las masas, otra es la sociología del vínculo comunitario del grupo primario, otra es el psicoanálisis cultural y otra es biología y ecología psicosociales. En general, cuando se presentan estas dos perspectivas, la de la psicología social psicológica y sociológica, suele remarcarse que una hace hincapié en la centralidad del individuo y la otra en la centralidad de la sociedad. Pero muchos autores hablan como de una tercera perspectiva o de una solución, digamos, de compromiso frente a estas dos perspectivas, que sería la perspectiva interactiva, ¿no? Que tendría, tratando de hacer una suerte de solución de compromiso, poner el centro en la atención individuo y sociedad. Entonces, termina postulándose la interacción como aquello que produce la conducta social. Lo que pasa es que este enfoque interactivo termina o teniendo una tendencia sociológica o teniendo más un sesgo psicológico, ¿sí? No hay un desarrollo interactivo puro. De hecho, hay muchas propuestas interactivas que tienen como una raíz muy fuerte y terminan como adscribiendo a una perspectiva más individualista, ¿sí? Bien, habíamos dicho que el punto de la psicología social como ciencia había una confluencia de problemas entre la sociología, cuando de alguna manera consideraba los factores psicológicos que intervienen en los procesos sociales, y en la psicología cuando tenía en cuenta que los factores sociales en los procesos mentales. Es decir, aquello que se presenta como insuficiente en cada uno de estos campos
dan lugar a que haya un campo específico, ¿no? Como el de la psicología social. Del análisis histórico de la diferencia entre la perspectiva psicológica y sociológica de la psicología social, hay dos cuestiones para tener en cuenta. Uno es la psicología social como rama de la psicología, que va a desarrollarse muy fuertemente a partir de 1930. Y por el otro lado, la vicisitud en la que la psicología social sociológica termina teniendo un rol secundario o subordinado frente al mainstream, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que en el origen hay un desarrollo, tanto sociológico como psicológico, y sobre todo más sociológico que psicológico. En la mayoría de los escritos psicosociales, lo que encontramos son producciones de sociólogos y que son bastante numerosas hasta las primeras décadas del siglo XX. Luego vamos a ver que a partir de la propuesta del conductismo como paradigma dominante en psicología, se produce un cambio bastante sustancial y que va a ser definitorio en el transcurso de la disciplina mainstream. Y por último, el auge del funcionalismo debilita la influencia de la Escuela de Chicago a partir de 1930, sobre todo en lo que es la sociología. Bueno, un rasgo central es que hay muy pocos, prácticamente no ha habido estudios históricos del campo de la psicología social hasta 1970, ¿sí? Siempre desde que Gordon Allport ha hecho una presentación del campo, prácticamente desde 1940 en adelante se ha hecho una réplica continua de su propuesta sesgada del campo, que es una propuesta lineal, unificada, evolutiva, que no se condice con la realidad, ¿sí? Esta versión sesgada del campo que realiza Gordon Allport tiene como característica que forma parte del programa de la ciencia positiva, que presenta la psicología social como una rama de la psicología y que además hace una sobreestimación del método experimental, por ejemplo, dándole un lugar preponderante al experimento de Triplett, como si fuera algo que ha dejado una huella y una imprenta muy importante, y en realidad ha sido uno de los experimentos que se han hecho en la época y que no es para sobreestimarlo como lo ha hecho el autor, ¿sí? Y sobre todo lo que hay es una revalorización del giro conductista dentro del campo de la psicología social, que es un giro que va a estar iniciado por su hermano Floyd Allport, ¿sí? Entonces tenemos como una fecha importante 1930, podríamos decir que hay un antes y un después en el campo. Antes de 1930 tenemos que el campo se desarrolla predominantemente como campo de problemas de la sociología, sobre todo el lugar intelectual en el que se va a desarrollar va a ser en Chicago. Y a partir de 1930 hay una psicologización de la psicología social que va a terminar presentándose como una rama de la psicología, cuyo centro intelectual va a ser Harvard, y en el campo de la sociología lo que se va a dar es también un auge del funcionalismo. Así que a partir de 1930 surge el conductismo como microparadigma dominante, y la psicología va a presentarse como una ciencia experimental, sobre todo a través del concepto y el objeto conducta.
¿Por qué aparece, a qué reacciona el conductismo? Bueno, en psicología reacciona a las propuestas del instintivismo y al uso de categorías filosóficas en filosofía, en psicología, ¿no? Como la de ser, la de conciencia, la de sujeto, etc. Y además de reaccionar frente a estas posturas intelectuales, también específicamente, además de estas, hay que sumarle en psicología social a la reacción, a la teorización de lo que es la psicología de las masas y de grupos, a las reacciones a la sociología, a los planteos sociológicos de Durkheim y Tarde en el campo, y a lo que es el planteo de la psicología social de Ross. ¿Sí? El conductismo como microparadigma de la psicología social psicológica se da dentro de un contexto que es propicio, porque es funcional a la ética y a la ideología dominante del contexto sociohistórico estadounidense, ¿sí? Sobre todo, el planteo valorativo de fondo es que la responsabilidad de los comportamientos recae en cada uno de los individuos. Así que lo que se va a dar es una profundización de dos sesgos fundamentales, como es el psicologista y el individualista, ¿sí? El sesgo psicologista va a proponer que los procesos sociales van a poder ser explicados por la psicología, o pueden ser explicados por la psicología, y el individualista, que lo colectivo es la suma de los individuos. Por otro lado, aparecen una suerte de subsesgos, los que yo llamo subsesgos normalizadores, de carácter moral y médico. Es decir, va a haber determinados sesgos que van a tener que ver con lo que se presenta como un vicio o como algo aberrante moralmente, y desde el punto de vista médico va a aparecer un sesgo que va a tender a clasificar los fenómenos sociales y los comportamientos colectivos e individuales como patológicos o normales o sanos. Bueno, cuando hay un cambio de microparadigma a partir de la irrupción del cognitivismo, se produce lo que yo denomino la alianza cognitivo-conductual dentro de la perspectiva de la psicología social psicológica. La psicología va a ser pensada como la ciencia de la mente, y la psicología social va a ser definida nuevamente como una rama de la psicología y como una ciencia de los aspectos sociales de la vida mental, o también como una ciencia de la mente y la sociedad en determinación mutua. Va a haber dos supuestos con el cual se va a afianzar esta perspectiva. Una es que los procesos mentales determinan la forma en que funciona la sociedad y la interacción. Y el otro supuesto es que los procesos sociales determinan las características de la psicología humana. Esto es muy importante porque esto es definitorio dentro de cómo incluso piensan la interacción desde una perspectiva de psicología social psicológica. Bien, los temas de investigación, los centrales van a ser la influencia social, los procesos grupales, actitudes, estereotipos, prejuicios y relaciones intergrupales. Y va a estar, estos temas de investigación van a estar atravesados por estas dos vertientes. Una es la psicología, la perspectiva cognitiva, donde las personas desarrollan estructuras cognitivas
para interpretar estímulos que influyen sobre nuestras conductas. Y por otro lado, el método experimental de laboratorio y de campo, donde hay un diseño de una situación creada con variables controlables y manipulables. La perspectiva cognitiva, entonces, la cognición es el concepto central, donde los procesos mentales implicados en la obtención, el uso, almacenamiento y modificación del conocimiento de la realidad. El método experimental de laboratorio y de campo es un muy buen método para lo que es la investigación teórica, ¿sí? O sea que es un método que es central y funciona muy bien para desarrollar teoría, ¿sí? Para poder realizar inferencias verosímiles de los fenómenos y sucesos de la realidad, pero no reflejan las necesidades muchas veces de lo que tiene que ver con una psicología social aplicada. Bueno, para ir finalizando, vamos a hablar de las diferencias fundamentales entre psicología social psicológica y sociológica. Para la psicología social sociológica, la unidad de análisis va a ser la interacción entre los individuos y la dimensión social que la caracteriza. Y para la psicológica, los fenómenos sociales como influencia de la mente individual, ¿sí? El foco de estudio para la sociológica va a estar centrado en las características de la vida colectiva y cómo impacta esta en la conformación de las personas. Y en la psicológica, el foco de estudio va a estar dado por la conducta social del individuo y como impacto de estímulos sociales en la mente individual. En relación a los aspectos sociales y los aspectos psicológicos, para la psicología social sociológica se dan en una relación de interioridad, o sea, se trata de un tejido que no tiene costura, ¿sí? Es lo que el profesor Malfait llamaba una contextura, una fusión entre el texto y el contexto. En cambio, para la psicología social psicológica, la relación entre los aspectos sociales y psicológicos son dos realidades con una relación de exterioridad, o sea que una y otra no tienen ningún tipo de coexistencia, son dos entidades totalmente separadas. Y en lo que hace a la articulación del conocimiento, individuo y sociedad, la psicología social sociológica plantea un modelo tripolar frente a la psicología social psicológica que plantea un modelo bipolar, ¿sí? Es decir, hay un sujeto y un objeto en el que interactúan, en el que se influencian mutuamente, pero son estos dos componentes o estos elementos, por eso es un modelo bipolar. En cambio, en el modelo tripolar hay una relación entre ese sujeto o esos sujetos y esos objetos que es el mundo social. Hay un tercer elemento que es la presencia de los otros, o sea, de los semejantes. Por eso es un modelo tripolar, ¿sí? Hay sujeto, hay un alter y hay objetos. Y ahí se hace imposible discernir la dimensión simbólica colectiva de los procesos psíquicos individuales, ¿sí? No hay límites ahí muy claros y muy establecidos. Bueno, quería hacer la presentación del campo de la psicología social en estas dos perspectivas. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, en principio continuamos en otra ocasión. Así que espero que les haya sido de utilidad.